En este video vamos a hablar sobre la madurez textural en rocas sedimentarias. Para ello es necesario recordar y refrescar algunos conceptos previos que ya hemos visto en clases anteriores. Por empezar, el proceso sedimentario tiene lugar con 4 etapas fundamentales. Empieza por la meteorización, el transporte, la sedimentación y la diagénesis. Cada una de estas etapas es principal y primordial para que se forme una roca sedimentaria clástica, pero nosotros haremos hincapié en el transporte, ya que la madurez textural nos da una idea de ello cuando observamos una roca. Bien sabemos que el transporte puede generarse por varios agentes, como puede ser el agua, el hielo o el viento, siendo que cada uno de ellos puede transportar de forma diferente y obedeciendo a diferentes grados de selección. Por ejemplo, pueden transportarse por suspensión, por saltación, rodadura, y cada uno de estos procesos va a dar diferentes formas a los clastos. También tenemos que tener presente, cuando hablamos en el concepto de madurez en general, estamos hablando del proceso al que fue sometido el clasto y posteriormente se reflejará en la roca como un parámetro de su evolución. Y cuando especificamos madurez textural, estamos hablando de la redondez y la selección de una roca. Para ello vamos a ver en unos gráficos de qué estamos hablando cuando hablamos de redondeamiento y selección. Cuando hablamos de redondeamiento, en el gráfico de la izquierda, podemos ver que un clasto puede ser muy anguloso o redondeado. Esto va en la forma y en las angulosidades o aristas y bordes rugosos que pueda llegar a tener un clasto. También, secundariamente, podríamos tener en cuenta la esfericidad, pero el redondeamiento es lo que prima cuando hablamos de madurez textural. También hablamos de selección en el gráfico de la derecha y tenemos en cuenta el tamaño de grano que hay en una roca. Bien sabemos que si los tamaños de granos son similares o parecidos, hablamos de una buena selección, y si hay mucha diferencia de tamaño de grano, hablamos de una selección escasa, regular o mala. Entonces, para aclarar un poco más, tenemos este gráfico que nos habla del proceso alimentario y en especial en el transporte y cómo puede ir variando esquemáticamente el clasto. Tenemos que podemos partir de un área fuente donde los clastos recién han sido meteorizados o han sido poco transportados y conservan ángulos y son no tan redondeados. En cambio, cuando han sido transportados, por ejemplo, por una corriente de agua, vemos que hacia la derecha aumenta la redondez y la selección, lo cual nos habla de clastos más redondeados y de tamaños similares. Vemos que a lo largo del transporte ocurre el desgaste de las partículas y el agente de transporte va seleccionando, clasificando y va generando una roca mucho más madura. Obviamente esto depende de la velocidad y la distancia que tenga el agente de transporte para poder actuar sobre el clasto. En este gráfico vemos a modo general cómo podemos clasificar la madurez textural en una roca. Podemos hablar que una roca es inmadura o supermadura. En general, podemos hablar de una roca inmadura cuando vemos abundante matriz. Nosotros vimos que en las rocas sedimentarias las unidades de análisis van matriz, clasto y cemento. Cuando hablamos de abundante matriz, estamos hablando de gran material que rellena el espacio intersticial entre los clastos. Entonces, una roca inmadura tiene abundante matriz, clastos poco seleccionados y pueden presentar alto contenido de arcilla. En cambio, una roca supermadura tenemos clastos muy bien redondeados, clastos bien seleccionados y hay escaso contenido de arcilla. Para verlo gráficamente y esquemáticamente con ejemplos reales, tenemos en pantalla un ejemplo de rocas inmaduras. Como vemos, hay clastos de diferentes tamaños, muy mal seleccionados, algo redondeados, pero con mucha cantidad de matrix. En contrario, tenemos una roca supermadura o madura, donde a la izquierda vemos una arenisca de grano grueso y a la derecha un clasto de grano fino. A la vista pueden resultar similares, pero su granulometría es distinta. En este caso vemos que los clastos están bien seleccionados, son generalmente del mismo tamaño y hay poca cantidad de matrix. Con ello queda explicado el concepto de madurez textural
y agradecemos mucho que hayan visto este video. Como siempre saben que pueden contactarnos y gracias por mirar.